El sol ardía sin piedad sobre la tierra reseca del pequeño pueblo, cuyo nombre, el paraíso, parecía una cruel ironía. Ya no quedaban rastros de la abundancia que antaño había disfrutado el lugar. La última lluvia había caído hacía meses, dejando solo polvo y tristeza. El viento silbaba entre las casas de barro, levantando polvo y trayendo consigo el amargo olor de la desesperación. En lo alto de una colina seca, Domingo, un hombre de campo de corazón puro, se arrodillaba. Sus manos callosas se apretaban una contra la otra y su voz salía ahogada por el dolor. «Mi Dios, escúchame», rogaba. «No por mí, Señor, sino por mis hijos. Lloran de hambre y ya no sé qué hacer». Domingo era un hombre de fe. Siempre creyó que Dios no abandona a los suyos, pero en este momento su corazón se sentía pesado. Detrás de él, en la pequeña casa de adobe, su esposa Carmela yacía sobre una vieja estera de paja, débil, febril, respirando con dificultad. Sus ojos, hundidos, eran la prueba del sufrimiento que cargaba. En un rincón de la casa, los dos hijos de la pareja, Benito y Rosario, miraban a su padre con rostros sucios de polvo y lágrimas secas. Rosario, la más pequeña, abrazaba su vientre hinchado por el hambre. «Papá, ¿vamos a comer hoy?», susurró Rosario con la voz apagada. Domingo cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la pregunta. Caminó hasta la despensa, sacudió el fondo del viejo saco de maíz seco, pero solo un puñado de granos cayó en su mano. Nada más. Respiró hondo. No podía llorar, no frente a sus hijos. Esa noche, Domingo salió decidido a encontrar alguna forma de conseguir comida para su familia. Caminó por el polvoriento camino de tierra hasta la plaza central del pueblo. El mercado estaba más vacío de lo habitual, pero aún así, el aroma a pan y frutas llenaba el aire, revolviendo su estómago vacío. Don Amaro, el hacendado, dueño de las mejores tierras y el único con graneros llenos, caminaba cerca. Domingo se acercó, se quitó el sombrero y juntó las manos. «Necesito ayuda», pidió. Don Amaro, un hombre gordo de mirada fría, lo miró con desdén y con voz seca respondió: «¿Cuántas veces te lo he dicho? En esta vida quien no paga no come». Domingo tragó en seco y el silencio llenó el espacio. Domingo se giró sin decir palabra, su corazón lleno de humillación, pero con una fe que aún lo mantenía en pie. Al llegar a casa al atardecer, encontró a Carmela más débil que nunca, temblando de fiebre. «Domingo, nuestros hijos, ¿conseguiste comida?», preguntó Carmela débilmente. Domingo tomó su mano, que se sentía fría y delgada. «Dios proveerá, mi querida», respondió, aunque en su interior la desesperación crecía. Benito comenzó a llorar. «Papá, si Dios existe, ¿por qué no hace nada?», murmuró Benito con furia. Las palabras de su hijo fueron como una puñalada en el corazón de Domingo. Domingo cerró los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas, y se arrodilló junto a sus hijos. «Vengan, vamos a orar juntos», dijo tomando sus manos. Esa noche, bajo la oscura y fría noche del paraíso, Domingo oró con toda la fuerza de su corazón. «Mi Dios, solo soy un hombre. No soy digno de pedir nada para mí, pero mis hijos, mi esposa». Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. El viento soplaba más fuerte esta vez, y parecía que la tierra misma escuchaba su dolor. El cielo estaba nublado, pero una brecha entre las nubes dejó pasar un único rayo de luz que tocó la tierra, y todo quedó en silencio. Un milagro comenzaría a ocurrir. A la mañana siguiente, el sol salió con más fuerza de lo habitual, iluminando cada rincón del pueblo. Domingo se despertó con una extraña sensación de calma, algo que nunca antes había experimentado. Aunque el sufrimiento seguía presente, sentía como si el aire estuviera más liviano, como si el mismo cielo estuviera respirando con él. Cuando salió de la casa, el aroma de la tierra húmeda y fresca lo envolvió, mientras miraba al horizonte con la esperanza de que algo cambiara. La aldea parecía igual, pero Domingo sentía que algo invisible había cambiado, algo que no se podía ver con los ojos, pero sí con el corazón. Caminó hacia la plaza,
donde la gente comenzaba a congregarse como si la luz del sol los hubiera reunido. Al llegar vio a don Amaro, el terrateniente, quien lo miraba con su habitual desdén. La mirada fría del hombre gordo no era algo nuevo para Domingo, pero algo en sus ojos esa mañana parecía diferente. «Domingo, ¿sigues con esa fe ciega?», preguntó don Amaro. Su voz tan áspera como siempre. Domingo levantó la vista sin temor. «La fe no es ciega, don Amaro. Es lo único que nos queda», respondió con firmeza. Y al hacerlo, algo en su interior lo hizo sentir más fuerte, como si la luz que había visto la noche anterior lo estuviera guiando. Don Amaro lo observó un momento y luego soltó una risa sardónica. «Tu fe te ha dejado sin pan en la mesa y aún te atreves a hablar de ella como si fuera una solución». Domingo no respondió. Sabía que discutir no serviría de nada. Sin embargo, el aire parecía más pesado de lo habitual, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, un viento cálido pasó entre ellos, y Domingo, como si algo lo guiara, giró hacia la iglesia de adobe. Allí, los aldeanos comenzaban a congregarse, y Domingo sintió que era el momento de hablar. No podía seguir callado, no cuando su pueblo estaba al borde del abismo. Subió a la escalinata de la iglesia y levantó la voz. «Hermanos y hermanas, Dios nos ha visto. Ayer, en la oscuridad de la noche, mientras oraba por todos ustedes, sentí que algo cambiaba. Mi fe no está en vano. Dios escuchó nuestras oraciones». El murmullo entre la multitud creció. Algunos se reían, otros miraban con curiosidad, pero Domingo no vaciló. «Hemos pasado hambre, hemos sufrido, pero hay algo más grande que todo esto: la esperanza. No estamos solos. No lo hemos estado nunca». Mientras Domingo hablaba, don Amaro se acercó lentamente a la multitud. Aunque su rostro seguía siendo el mismo, algo en su comportamiento comenzó a cambiar. Sus ojos ya no mostraban solo indiferencia, sino algo más, una leve sombra de duda. Domingo continuó con fuerza, dejando que su fe y sus palabras fluyeran. «No se trata solo de lo que tenemos en la mesa, se trata de lo que llevamos en el corazón. Si compartimos lo que tenemos, aunque sea poco, Dios hará lo demás». Justo cuando Domingo terminó de hablar, una joven aldeana llegó corriendo hacia él con una expresión de incredulidad en su rostro. «Domingo, mira, la donación de la iglesia ha llegado», exclamó. La multitud se detuvo y giró hacia el camino. Un camión de gran tamaño, cubierto con sacos, se detuvo en medio de la plaza. Los aldeanos se acercaron, asombrados, observando cómo los sacos de harina, arroz, frijoles y otros alimentos eran descargados. Una ola de murmullos se levantó, pero Domingo, mirando la donación, comprendió que el milagro no solo había tocado su hogar, sino que ahora estaba tocando a toda la comunidad. «Esto es solo el comienzo», exclamó, mirando a los ojos de cada aldeano. La gente comenzó a correr hacia el camión, pero Domingo levantó una mano y pidió calma. «Esperen, escuchen. Esto no es solo comida, esto es un mensaje de esperanza. Lo que hemos recibido no es solo para nosotros, es para todos. Compartamos como una familia unida». Los aldeanos, primero confundidos y luego con una fe renovada, comenzaron a organizarse, distribuyendo los alimentos con generosidad. La atmósfera en la plaza cambió por completo. Había unidad, solidaridad, algo que no había existido en ese lugar por mucho tiempo. Incluso don Amaro, aunque renuente, se acercó al camión y observó cómo los aldeanos compartían lo que llegaba. Algo en su interior comenzó a cambiar, como si la magnitud de lo que estaba sucediendo fuera más grande que su indiferencia. Horas después, Domingo regresó a su casa. Carmela, que había estado muy débil, se levantó del lecho con más energía de la que había tenido en días. «Domingo, ¿qué ha pasado? Algo está cambiando. La tierra, el aire, todo es diferente». Domingo sonrió con calma. «Mi amor, esta es la respuesta a nuestras oraciones. La fe nunca se pierde. A veces solo necesitamos esperar el momento adecuado.
Esa noche, después de la cena, cuando el cansancio comenzaba a invadir el cuerpo de Domingo, escuchó un suave golpeteo en la puerta. Se levantó lentamente, sorprendido, ya que nadie solía visitar a esa hora. Abrió la puerta y para su asombro no había nadie allí. Solo la quietud de la noche y el resplandor de la luna iluminando el camino. Sin embargo, al girarse para entrar nuevamente a la casa, una figura misteriosa apareció frente a él. Un ser de luz, con una presencia serena y poderosa que parecía irradiar calma. Domingo retrocedió un paso, pero la figura habló con voz suave, pero clara. «No tengas miedo, Domingo. Soy un mensajero del cielo», dijo la figura, y aunque su rostro estaba cubierto por una luz difusa, Domingo sintió una paz profunda en su corazón. ¿Quién eres?», preguntó Domingo, su voz quebrada por la sorpresa. «Soy un ángel enviado a ti, para recordarte que tus oraciones no han caído en oídos sordos. En el mismo momento en que oraste por tu familia y tu pueblo, tu fe fue escuchada», respondió el ángel, sonriendo suavemente. «El milagro que has presenciado no es solo un regalo de Dios, sino el fruto de tu persistencia, tu esperanza y tu creencia en lo imposible». Domingo, con lágrimas en los ojos, miró al ángel. «Pero yo solo soy un hombre común. No soy digno de tal milagro». El ángel levantó la mano, señalando hacia el cielo estrellado. «Tu fe, aunque pequeña, es más grande que cualquier riqueza. Y lo que has hecho con tu pueblo compartiendo lo poco que tenías es lo que ha tocado el corazón de todos. Como dijiste en tus oraciones, el pueblo se restaurará, no solo la tierra, sino los corazones de sus habitantes». Domingo, con la voz entrecortada, preguntó: «¿Cómo? ¿Cómo puede cambiar un pueblo tan sumido en la pobreza, en la desesperanza?». El ángel sonrió. «A veces, la restauración no llega en forma de riquezas materiales, sino en la transformación interna de las personas. Este es el comienzo de un cambio, y ya lo has visto en la unidad que se ha formado entre los aldeanos. El corazón del pueblo ha despertado. Los milagros no siempre se dan de manera instantánea, pero esta es la semilla de algo grande». En ese momento, una rendija en el cielo nublado se abrió y un rayo de luz descendió, tocando la tierra suavemente, iluminando todo el paisaje a su alrededor. Domingo, con el corazón lleno de asombro, observó el fenómeno sintiendo que de alguna manera su fe había sido validada. «Todo comienza con un solo paso», continuó el ángel, «y tu paso ha abierto el camino para todos. La fe es el mayor regalo que puede recibir un hombre, y tú has dado ese regalo a tu pueblo». Antes de que Domingo pudiera decir algo más, el ángel comenzó a desvanecerse, su figura envuelta en una luz dorada que se disipaba lentamente. «Recuerda, Domingo, el milagro está en ti, en tu corazón y en el de tu pueblo. No importa lo que venga, siempre habrá esperanza mientras haya fe». Cuando la luz desapareció por completo, Domingo se quedó allí, en el umbral de su puerta, con el alma llena de paz y gratitud. Ahora sabía, sin lugar a dudas, que el futuro de su pueblo no estaba en manos de los poderosos, sino en las de aquellos que creyeron en la esperanza como él. Y así, el paraíso comenzó a transformarse. No solo la tierra había comenzado a dar sus frutos, sino que los corazones de sus habitantes también florecían con una nueva esperanza. Domingo se convirtió en un líder no por su riqueza, sino por su fe. Y el pueblo comenzó a sanar, poco a poco. Don Amaro, aunque aún no entendía todo, empezó a mirar a las personas con menos desdén y más compasión. Y Domingo, con una sonrisa tranquila, miró al cielo, agradeciendo por el milagro que había tocado a su pueblo, recordando siempre que la fe, aunque invisible, es más poderosa que cualquier adversidad. La fe tiene un poder inmenso, una fuerza invisible capaz de transformar lo que parece irremediable. Como vimos en la historia de Domingo, un hombre que, a pesar de la pobreza y la desesperación, nunca perdió la esperanza, y en su corazón creyó que lo imposible podía suceder. Él no solo luchó por sí mismo, sino por su pueblo, por la unidad y la solidaridad que lo unieron en un momento de necesidad. Hoy esa fe sigue viva,
El cambio comienza en cada uno de nosotros, en nuestras acciones diarias, en nuestras decisiones de ayudar, de compartir, de ser una luz para los demás. No subestimes nunca el poder de un corazón lleno de esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos encantaría seguir compartiendo momentos como este contigo. ¿Desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu lugar? Fue un placer compartir esta historia contigo. Nos vemos en el siguiente video.